21 de agosto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos que hoy, entre otros santos del día, podemos recordar a San Pío X, Papa. Giuseppe Melchiori Sarto, quien luego sería el Papa Pío X, nació el 2 de junio de 1835 en Riese, provincia de Treviso, en Venecia. Sus padres fueron Giovanni Battista Sarto y Margarita Sansón. Su padre fue un cartero y murió en 1852. Su madre vivió para ver a su hijo llegar a ser cardenal. Luego de terminar sus estudios elementales, recibió clases privadas de latín por parte del arcipreste de su pueblo, don Tito Fusantini, después de lo cual estudió durante 4 años en el gimnasio de Castelfranco Veneto, caminando de ida y vuelta diariamente. En 1850 recibió la tonsura de manos del obispo de Treviso y obtuvo una beca de diócesis de Treviso para estudiar en el seminario de Padua, donde terminó sus estudios filosóficos, teológicos y de los clásicos, y los terminó con honores. Fue ordenado sacerdote en 1858 y durante 9 años fue capellán de Tómbolo, teniendo que asumir muchas de las funciones del párroco, puesto que éste ya era anciano e inválido. Buscó perfeccionar su conocimiento de la teología a través de un estudio asiduo de Santo Tomás y el derecho canónico. Al mismo tiempo estableció una escuela nocturna para la educación de los adultos, y siendo él mismo un ferviente predicador, constantemente era invitado a ejercer este ministerio en otros pueblos. En 1867 fue nombrado arcipreste de Salzano, un importante municipio de la diócesis de Treviso, en donde restauró la iglesia y ayudó a la ampliación y mantenimiento del hospital con sus propios medios, en congruencia con su habitual generosidad hacia los pobres. Especialmente se distinguió por su abnegación durante una epidemia de cólera que afectó a la región. Mostró una gran solicitud por la instrucción religiosa de los adultos. Y en 1875 creó un reglamento para la Catedral de Treviso. Ocupó varios cargos, entre ellos el de director espiritual, el de rector del seminario, examinador del clero y vicario general. Más aún, hizo posible que los estudiantes de escuelas públicas recibieran instrucción religiosa. En 1878, a la muerte del obispo Zanelli, fue elegido vicario capitular. El 10 de noviembre de 1884 fue nombrado obispo de Mantua, en ese entonces una sede muy problemática, y fue consagrado el 20 de noviembre. Su principal preocupación en su nuevo cargo fue la formación del clero. La formación del clero en el seminario, donde por varios años enseñó teología dogmática y durante un año teología moral. Deseaba seguir el método y la teología de Santo Tomás, y a muchos de los estudiantes más pobres les regaló copias de la Suma Teológica. A la vez, cultivó el canto gregoriano en compañía de los seminaristas. La administración temporal de la sede le impuso grandes sacrificios. En 1887 celebró un sínodo diocesano. Mediante su asistencia en el confesionario, dio ejemplo de celo pastoral. La Organización Católica de Italia, conocida entonces como Opera dei Congressi, encontró en él a un celoso propagandista desde su ministerio en Salzano. En el consistorio secreto celebrado en junio de 1893, León XIII lo creó cardenal con el título de San Bernardo de las Termas, y en el consistorio público
3 días más tarde, fue preconizado patriarca de Venecia, conservando mientras tanto el título de administrador apostólico de Mantua. El cardenal Sarto fue obligado a esperar 18 meses antes de tomar posesión de su nueva diócesis debido a que el gobierno italiano se negaba a otorgar el exequatur, reclamando que el derecho de nominación había sido ejercido por el emperador de Austria. Este asunto fue tratado con amargura en periódicos y panfletos. El gobierno, a manera de represalia, rehusó extender el exequatur a los otros obispos que fueron nombrados durante ese tiempo, por lo que el número de sedes vacantes creció a 30. Finalmente, el ministro Crispi, habiendo regresado al poder, y la Santa Sede, habiendo elevado la misión de Eritrea a la categoría de prefectura apostólica en atención a los capuchinos italianos, motivaron al gobierno a retractarse de su posición original. Esta oposición no fue causada por ninguna objeción contra la persona de Sarto. En Venecia, el cardenal encontró un estado de cosas mucho mejor del que había hallado en Mantua. También allí puso gran atención en el seminario, donde logró establecer la facultad de Derecho Canónico. En 1898 celebró el sínodo diocesano, promovió el uso del canto gregoriano y fue gran benefactor de Lorenzo Perosi. Favoreció el trabajo social, especialmente los bancos de las parroquias rurales. Se dio cuenta de los peligros que entrañaban ciertas doctrinas y conductas que algunos cristiano-demócratas proponían y se opuso enérgicamente a ellas. El Congreso Eucarístico Internacional de 1897, en el centenario de San Gerardo Sagredo, 1900, la bendición de la primera piedra del nuevo campanario de San Marco y la capilla conmemorativa en el Monte Grappa, 1901, fueron eventos que dejaron una profunda impresión en él y en su gente. A la muerte de León XIII, los cardenales se reunieron en cónclave y después de varias votaciones, Giuseppe Sarto fue elegido el 4 de agosto al obtener 55 de 60 votos posibles. Su coronación tuvo lugar el siguiente domingo, 9 de agosto de 1903. En su primera encíclica, deseando revelar hasta cierto punto el programa de trabajo, el que sería el lema de su pontificado, Instaurare omnia in Cristo. En consecuencia, su mayor atención giró siempre sobre la defensa de los intereses de la Iglesia. Pero, ante todo, sus esfuerzos también se dirigieron a promover la piedad entre los fieles y a fomentar la recepción frecuente de la Sagrada Comunión, y si era posible, a hacerla diariamente, dispensando a los enfermos de la obligación de ayunar para poder recibir la Sagrada Comunión 2 veces al mes, o incluso más. Finalmente, mediante el decreto Quan Singulari, 15 de agosto de 1910, recomendó que la primera comunión en los niños no se demorara demasiado tiempo después de que alcanzaran la edad de la discreción. Fue por deseo suyo que el Congreso Eucarístico en 1905 se celebró en Roma, mientras que aumentó la solemnidad de los congresos eucarísticos posteriores mediante el envío de cardenales legados. El 50º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción fue una ocasión que supo aprovechar para impulsar la devoción a María. Y el Congreso Mariano, junto con la coronación de la imagen de la Inmaculada Concepción en el coro de la Basílica de San Pedro, fueron una digna culminación de la solemnidad. Fuera como simple capellán, fuera como obispo o como patriarca, Giuseppe Sarto fue siempre un promotor de la música sacra. Como Papa, publicó el 22 de noviembre de 1903 un motu proprio sobre música sacra en las iglesias y al mismo tiempo ordenó que el auténtico canto gregoriano se utilizara en todas partes.
mientras dispuso que los libros de cantos se imprimieran con el tipo de fuente del Vaticano bajo la supervisión de una comisión especial. En la encíclica Acervo Minis, abril 15, 1905, planteó la necesidad de que la instrucción catequética no se limitara a los niños, sino que también fuera dirigida hacia los adultos, dando para ello reglas detalladas, especialmente en lo referente a escuelas adecuadas para la impartición de la instrucción religiosa a los estudiantes de escuelas públicas y aún de universidades. Promovió la publicación de un nuevo catecismo para la diócesis de Roma. Como obispo, su principal preocupación había sido la formación del clero y, de acuerdo con este propósito, una encíclica dirigida al episcopado italiano, julio 28, 1906, que hacía énfasis en la necesidad de tener mayor cuidado en la ordenación de sacerdotes, llamando a la atención de los obispos sobre el hecho de que, entre los clérigos más jóvenes, se manifestaba cada vez con mayor frecuencia un espíritu de independencia que era una amenaza para la disciplina eclesiástica. En beneficio de los seminarios italianos, ordenó que fueran visitados regularmente por los obispos y promulgó un nuevo programa de estudios que había estado en uso en el seminario romano. Por otra parte, como las diócesis de centro y sur de Italia eran tan pequeñas que sus seminarios respectivos no podían prosperar, Pío X estableció el seminario regional, que es común para las sedes de una región dada. En consecuencia, muchos seminarios pequeños y deficientes fueron cerrados. Para la mayor eficacia de la asistencia de las almas, a través de un decreto de Sagrada Congregación del Consistorio, agosto 20, 1910, promulgó instrucciones concernientes a la remoción de párrocos como un acto administrativo cuanto tal procedimiento requería de graves circunstancias que podían no constituir una causa canónica para la destitución. Con motivo de la celebración del jubileo de su ordenación sacerdotal, dirigió una carta llena de afecto y prudentes consejos a todo el clero. Por un decreto reciente, noviembre 18, 1910, el clero había sido impedido de tomar parte de la administración temporal de las organizaciones sociales, lo cual era causa frecuente de graves dificultades. Pero sobre todas las cosas, la principal preocupación del Papa era la pureza de la fe. En varias ocasiones, como en la encíclica con respecto al centenario de San Gregorio Magno, Pío X resaltaba los peligros de ciertos métodos teológicos nuevos, los cuales, basándose en el agnosticismo, en el inmanentismo, por fuerza suprimían la doctrina de la fe de sus enseñanzas de una verdad objetiva, absoluta e inmutable. Y más aún, cuando estos métodos se asociaban con una crítica subversiva a las Sagradas Escrituras y de los orígenes del cristianismo. Por esta razón, en 1907 publicó el decreto Lamentabili, llamado también Syllabus de Pío X, en el que 65 proposiciones modernistas fueron condenadas. La mayor parte de estas se referían a las Sagradas Escrituras, su inspiración y la doctrina de Jesús y de los apóstoles, mientras otras se relacionaban con el dogma, los sacramentos, la primacía del obispo de Roma. Inmediatamente después de esto, el 8 de septiembre de 1907, apareció la famosa encíclica Pascendi, que exponía y condenaba el sistema del modernismo. Este documento hace énfasis sobre el peligro del modernismo en relación con la filosofía, apologética, exégesis, historia, liturgia y disciplina, y muestra la contradicción entre esa innovación y la fe tradicional. Y, finalmente, establece reglas por las cuales combatir eficazmente las perniciosas doctrinas en cuestión. Entre las medidas sugeridas cabe señalar el establecimiento de un cuerpo oficial de censores de libros y la creación de un comité de vigilancia. Posteriormente, mediante el motu propio Sacrorum Antistitum, Pío X llamó la atención
de los interdictos de la encíclica y las disposiciones que habían sido establecidas previamente bajo el pontificado de León XIII sobre la predicación y sancionó que todos aquellos que ejercieran el sagrado ministerio o quienes enseñaran en institutos eclesiásticos, así como canónicos superiores del clero regular, y aquellos que servían en oficinas eclesiásticas, debían tomar un juramento en el que se comprometían a rechazar los errores que eran denunciados en la encíclica o en el decreto Lamentabili. Pío X retomó este asunto vital en otras ocasiones, especialmente en las encíclicas que fueron escritas en conmemoración de San Anselmo, abril 21, 1909, y San Carlos Borromeo, junio 23, 1910, en la segunda de las cuales el modernismo reformista fue especialmente condenado. Como el estudio de la Biblia es, a la vez, el área más importante y más peligrosa de la teología, Pío X deseaba fundar en Roma un centro especial para esos estudios, que les diera la garantía inmediata de una ortodoxia incuestionable y un valor científico. En consecuencia, y con el apoyo de todo el mundo católico, se estableció el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, bajo la dirección de los jesuitas. Una necesidad sentida durante mucho fue la de codificar la ley canónica, y con la intención de llevarla a cabo, el 19 de marzo de 1904, Pío X creó una congregación especial de cardenales, de la que Gasparri, convertido en cardenal, sería el secretario. Las más eminentes autoridades en derecho canónico de todo el mundo colaboraron en la formación del nuevo código, algunas de cuyas prescripciones habían sido publicadas, como por ejemplo las modificaciones a la ley del Concilio de Trento en lo referente a los matrimonios secretos, a las nuevas reglas para las relaciones diocesanas y a las visitas episcopales ad limina, y la nueva organización de la Curia Romana, Constitución Sapienti Concilio, junio 29 de 1908. Anteriormente, las congregaciones para las reliquias e indulgencias y de disciplina habían sido suprimidas, mientras que la Secretaría de Asuntos Menores había sido unida a la Secretaría de Estado. La característica del nuevo reglamento es la completa separación de los aspectos judiciales de los administrativos, mientras que las funciones de algunos departamentos habían sido determinadas con mayor precisión y sus trabajos más equilibrados. Las oficinas de la curia se dividieron en 3 tribunales, 11 congregaciones, 5 oficinas. Con respecto a los primeros, el tribunal de signatura, constituido exclusivamente por cardenales, y el de la rota, fueron revividos. El tribunal de penitencia le fueron dejados únicamente los casos del fuero interno de conciencia. Las congregaciones permanecieron casi como estaban al principio, con la excepción de que una especial fue asignada al Santo Oficio de la Inquisición para las indulgencias. La congregación de obispos irregulares recibió el nombre de Congregación de Religiosos y tenía que tratar únicamente los asuntos de las congregaciones religiosas, mientras los asuntos del clero secular serían derivados a la congregación del consistorio o la del concilio. De este último fueron retirados los casos matrimoniales, los cuales serían ahora enviados a los tribunales o a la reciente creada Congregación de los Sacramentos. La congregación del consistorio aumentó grandemente su importancia debido a que tendría que decidir sobre cuestiones que eran de competencia de las otras congregaciones. La congregación de propaganda perdió mucho de su territorio en Europa y América, donde las condiciones religiosas habían comenzado a estabilizarse. Al mismo tiempo fueron publicadas las reglas y regulaciones para empleados y aquellas para los diferentes departamentos. Otra constitución reciente presenta una relación de las sedes sububicarias. La jerarquía católica incrementó grandemente su número durante los primeros años del pontificado de Pío X, en los que se crearon 28 nuevas diócesis, la mayoría en los Estados Unidos, en Brasil y en las Islas Filipinas. También una abadía nullius,
16 vicariatos apostólicos y 15 prefecturas apostólicas. León XIII llevó la cuestión social dentro de un ámbito de la actividad eclesial. Pío X también deseó que la Iglesia cooperara, o mejor aún, desempeñara un papel de liderazgo en la solución de la cuestión social. Sus puntos de vista en esta materia fueron formulados en un sílabus de 19 proposiciones tomadas en diferentes encíclicas y otras actas de León XIII publicadas en un motu propio, diciembre 18, 1903, especialmente para la ordenación de Italia, donde la cuestión social era un asunto espinoso a principios de su pontificado. Buscó especialmente reprimir ciertas tendencias que se inclinaban hacia el socialismo y promovían un espíritu de insubordinación a la autoridad eclesiástica. Como resultado del aumento constante de divergencias, la Opera di Congressi, la asociación católica más grande de Italia, fue disuelta. No obstante, inmediatamente después de la encíclica Il Fermo Proposito, junio 11, 1905, provocó la formación de una nueva organización constituida por tres grandes uniones: la popular, la económica y la electoral. La firmeza de Pío X logró la eliminación de, por lo menos, los elementos más discrepantes, posibilitando ahora sí una verdadera acción católica, una verdadera acción social católica. Aunque subsistieron algunas fricciones. El deseo de Pío X es que la clase trabajadora sea abiertamente católica, como lo expresó en una memorable carta dirigida al conde Medolago Albani. También en Francia, el sillón, después de un origen prometedor, había dado un giro que lo acercaba a la ortodoxia del extremismo democrático social. Y los peligros de esta relación fueron expuestos en la encíclica Notre Church Apostolique, agosto 25, 1910, en la cual los sillonistas fueron conminados a mantener sus organizaciones bajo la autoridad de los obispos. En sus relaciones con los gobiernos, el pontificado de Pío X tuvo que mantener luchas dolorosas. En Francia, el Papa heredó disputas y amenazas. La cuestión nobis nominavit fue resuelta con la condescendencia del Papa. Pero en lo referente al nombramiento de obispos propuestos por el gobierno, la visita del presidente al rey de Italia, con la consiguiente nota de protesta, y la remoción de dos obispos franceses, deseada por la Santa Sede, se convirtieron en pretextos del gobierno en París para el rompimiento de las relaciones diplomáticas con la corte de Roma. Mientras tanto, la ley de la separación ya había sido preparada, despojando a la Iglesia de Francia y prescribiendo además una constitución para la misma, la cual, si bien no era abiertamente contraria a su naturaleza, por lo menos entrañaba grandes peligros para ella. Pío X, sin prestar atención a los consejos oportunistas de quienes tenían una visión corta de la situación, rechazó firmemente consentir en la formación de las asociaciones culturales. La separación trajo cierta libertad a la Iglesia de Francia, especialmente en materia de la elección de sus pastores. Pío X, sin buscar represalias, todavía reconoció el derecho francés del protectorado sobre los católicos en este. Algunos párrafos de la encíclica Editae Sapae, escrita en ocasión del centenario de San Carlos Borromeo, fueron mal interpretados por los protestantes, especialmente en Alemania, por lo que Pío X elaboró una declaración refutándolos sin menoscabo de la autoridad de su alto cargo. En este tiempo, diciembre de 1910, se temían complicaciones en España, así como la separación y persecución en Portugal, para lo cual Pío X ya había tomado las medidas oportunas. El gobierno de Turquía envió un emperador ante el Papa. Las relaciones entre la Santa Sede y las repúblicas de América Latina eran buenas. Las delegaciones en Chile y en República Argentina fueron elevadas a la categoría de internunciaturas y se envió un delegado apostólico a Centroamérica. Naturalmente, la solicitud de Pío X se extendió a su propia estancia.
realizando un gran trabajo de restauración en el Vaticano. Por ejemplo, en las habitaciones del cardenal secretario de Estado, el nuevo palacio para los empleados, una nueva galería de pinturas, la Specola, etc. Finalmente, no debemos olvidar su generosa caridad en las calamidades públicas. Durante los grandes terremotos de Calabria, pidió la ayuda de todos los católicos del mundo, logrando reunir al momento del último sismo aproximadamente 7 millones de francos, que sirvieron para cubrir las necesidades de quienes fueron afectados y para la construcción de iglesias, de escuelas, etc. Su caridad no fue menor en ocasión de la erupción del Vesubio y de otros desastres fuera de Italia, como por ejemplo en Portugal o Irlanda. En pocos años, Pío X obtuvo resultados magníficos y duraderos en intereses de conservar la doctrina y la disciplina católicas, aún enfrentando grandes dificultades de todo tipo. Hasta los no católicos reconocen su espíritu apostólico, su fortaleza de carácter, la precisión en sus decisiones y su búsqueda de un programa claro y explícito. Un gran defensor de la fe católica. Bendito San Pío X, ruega por nosotros pecadores. Amén.